Ok, hermanos, aquí estamos de nuevo juntamente para poder estudiar la palabra de Dios y poder profundizar en muchos temas que los hermanos quieren saber y que nunca nadie les ha explicado en detalle. Y ustedes saben que en estas clases nos tomamos el tiempo suficiente para explicar en detalle todas las cosas que los hermanos a veces preguntan y no les explican, o les explican poco, o les explican mal, o les explican rapidito y cortito, de tal manera que siguen quedando con la duda. Pero, gracias a Dios en estas clases, porque estas clases son como un refrigerio para mí, y espero que para ustedes también, no dejamos pasar ningún detalle. Y vuelvo a repetir lo que siempre repito. No es que me haya olvidado de explicar algo, no es que no lo sepa, no es que no lo quiera explicar, sino que hay que ir por bloques ordenadamente para que ustedes puedan asimilarlo correctamente a estos temas que vamos a estudiar. Hoy comenzamos una nueva serie, hermanos. Comenzamos una nueva serie, ¿sí? Y al comenzar esa nueva serie, ¿qué es lo que pasa? No tenemos que olvidarnos que aparte de hacer teología, estamos haciendo apologética. Y espero que mis críticos no se enojen, ¿verdad? No se enojen porque estas clases sean más largas que las que dan ellos, o sean en mayor cantidad que la que dan ellos, porque no se dedicaron a explicar bien y en detalle las cosas que tienen que ser explicadas. Hoy comenzamos una nueva serie doctrinal que tiene que ver con el nivel doctrinal. Ya habíamos dicho que existen 3 niveles: el doctrinal, el moral y el espiritual, ¿sí? Esta serie tiene que ver con el nivel doctrinal y por lo tanto es una serie doctrinal. Y todo esto lo voy diciendo porque hay gente que va tomando nota y va formando sus cuadernos y sus carpetas de investigación bíblica para poder no ser engañados por los que siempre hacen que la apologética tenga que salir a la defensa de la fe. ¿Que quiénes son? Están repartidos por toda la Biblia y son los falsos cristianos, pero específicamente los místicos del tiempo del fin que están en Mateo capítulo 7 versículo 22 y que precisamente enseñan doctrina también. Noten cómo esta clase que yo estoy dando ahora, refuerza las clases de otras series que están en mi canal. Les ruego por favor que nos den una mano poniendo un like, también que puedan ustedes realmente suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificación y también, hermanos, compartir este tema con aquellos hermanos que no saben acerca de estos temas y que permanecen en una condición legalista y explicando en términos legalistas y condenatorios temas que no entienden. Y vuelvo a repetir, la condición socioeconómica en la cual vivimos en los países de segundo mundo y de tercer mundo y de cuarto mundo ya, a veces no les da tiempo a los hermanos que estudien la Biblia en profundidad, porque trabajan 8 horas, 12 horas, 14 horas, y encima cuando vienen a la casa tienen que atender a la esposa, a los hijos, a la familia, a las cuentas, a los pagos, a los gastos, y están llenos de problemas. Y
sociológicamente hablando y antropológicamente hablando, ahí es donde surge el problema. Es que precisamente a veces algunas personas casadas tienen ese problema y no tienen tiempo para profundizar el estudio de la Biblia. O sea, no le pueden dedicar tiempo a estudiar mucho la Biblia, ni mucho menos pueden dedicarle tiempo a enseñar mucho la Biblia. Y como consecuencia, como no pueden estudiar tanto, no pueden comprender bien los temas y terminan yendo a consultar a un falso profeta, a un falso exorcista o a un falso hacedor de muchos milagros de sanidad. ¿Sí? Y la apologética surge porque en el tiempo del fin iba a haber esta clase de personas. Y nosotros, hermanos, la serie que vamos a estudiar en profundidad hoy, y que quiero que ustedes tomen nota y reflexionen mucho y que cada vez que tengan duda la vuelvan a estudiar y reestudiar y reestudiar, se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Sí, hermanos, ese pecado con el cual los legalistas, los manipuladores espirituales, los manipuladores religiosos, los que usan control mental e hipnosis, los que usan métodos coercitivos de sectas, lo han usado dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no siendo aprobados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es decir, la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada no aprueba a estos líderes sectarios sobrenaturales que aparecen bien descritos en las Escrituras en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Entonces, como ha habido gente que empezó a enseñar la doctrina del pecado contra el Espíritu Santo y andaban condenando a medio mundo, diciendo que habían pecado contra el Espíritu Santo porque habían dicho o porque habían hecho tal cosa. Entonces, hermanos, vamos a demostrar qué es el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a ver cuán grave es y en qué contexto es grave y en qué contexto no tiene perdón. Y vamos a ver en qué contexto no es grave y en qué contexto sí tiene perdón, y la misma Biblia lo dice y el mismo espíritu de profecía lo dice. Por eso, espero que mis críticos y los que no están de acuerdo conmigo no se pongan celosos de que mi clase sea más larga y más informativa y sean más numerosas que las que dan los líderes de ellos. Y bueno, cabe acotar que menos mal que la estoy dando yo esta clase, porque si la tiene que dar un par de pastores de corte disidente que yo conozco, que tienen sus ministerios propios, ya hubieran hecho un tema psicodélico de esta serie para hablar mucho y en definitiva no explicar nada ni decir nada. Y esto es lo que quiero aclarar, porque es luz para ustedes que les va a permitir no ser engañados por los falsos predicadores. Les voy a comentar. Un instructor bíblico, un maestro de Biblia, un profesor de Biblia, un profesor de teología, ¿sí? Lo que hacen es enseñar Biblia. ¿Se entiende, hermanos? No enseñan teología, enseñan Biblia. La teología es otra cosa. Es una ciencia con muchas herramientas para que finalmente te lleve
al eje central, que es el biblicismo, o sea, el enseñar la Biblia y las doctrinas bíblicas. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Durante mucho tiempo aquí en Tucumán ha habido falsos profetas y seguidores de falsos profetas, todos cristianos, fenómenos raros. ¿Han visto esos fenómenos raros? Bueno, todos esos fenómenos raros, sobrenaturales, son seguidores precisamente de falsos profetas. Entonces repasemos. El falso profeta es seguido por cristianos raros, fenómenos sobrenaturales, que también son falsos profetas, o falsos profetitas, porque repiten lo que dice el falso profeta. Entonces aquí había un falso profeta que condenaba a todos con el pecado de muerte, con el pecado contra el Espíritu Santo, con que ibas a quedar poseído, con que se iba a apartar la gracia de ti, con que Jehová se iba a apartar de ti, con que ibas a perder la gracia, con que ibas a caer de la gracia. ¿Y todo por qué? Porque no le hacías caso a él. Hasta que la historia de la Iglesia Adventista en Tucumán dio un vuelco terrible. Y en los años 90 cayó para siempre el falso profeta y sus seguidores. Bueno, para ese tiempo había un montón de falsos profetas, pero ya el 99% están 4 metros bajo tierra. Y si bien es cierto, eso ha causado muchos problemas, una de las características que tenía este falso profeta es que era súper legalista, súper amargado, súper agresivo. Y lo más gracioso es que no se bancaba una. Frente a frente, mano a mano y solos, no se bancaba una. Pero bueno, ese es otro cantar de aquellos que se creen hombres, pero cuando tú lo agarras solo, mano a mano, argumento contra argumento, y encerrados en una pieza bajo llave, para ver quién gana el debate doctrinal, el debate moral o el debate espiritual, ahí ya no quieren. No, tienen que venir con sus maridos, con su patota, que sabe menos que ellos, solamente para hacer masa, solamente para hacer bulto y para acompañarlos, ¿sí? Yo les comento, cuando acá vino a Tucumán, ya les comenté a ustedes cuando vino el pastor Gambetta, y la iglesia aconsejó que no vayan a verlos, que no vayan a verlo, pero no hicieron caso y fueron a verlos y quedaron incluidos en la lista negra, y encima creo que el tema está en YouTube. Y después se sienten ofendidos porque no le dan el púlpito. ¿Y saben lo que predicó Gambetta cuando vino acá? No predicó nada. No dijo nada nuevo. Y el tema por ahí anda en YouTube. No dijo nada nuevo. Y después los hermanos que habían ido para ahí le dijeron a él: pastor, nosotros queremos hablar con usted a calzón quitado. Eso fue acá en Tucumán. ¿Y saben lo que dijo a calzón quitado cuando hablaron solos con él? Nada que no sepamos los estudiosos. O sea, dijo lo mismo que sabemos los estudiosos. Y también legalista, alarmista, exagerado, etc. Y el otro profeta de acá de Tucumán, que también es falso, también es legalista, alarmista, exagerado, resentido, amargado, traicionado. Y ya para el 2025 se le cayó toda la estructura. Se le cayó
toda la estructura. Y ahí anda molestando también con la Tercera Guerra Mundial, que ni siquiera entiende lo que es la Tercera Guerra Mundial, porque nunca entendió lo que es el bloque profético del tiempo de angustia previa. Hermanos, ¿ustedes creen que esto es chisme? ¿Ustedes creen que esto es crítica? No, hermanos, esto es la verdad. De mi boca está saliendo palabra de verdad porque estoy hablando conforme a las Escrituras. Y aparte porque yo hablé con los pastores para poder predicar lo que estoy predicando. Yo le pedí consejo a los pastores, no a los falsos profetas, no a los falsos soñadores de sueños, no a los falsos exorcistas, no a los falsos hacedores de grandes milagros de sanidad y de prodigios. Entonces resulta que el punto es este. Muchos, agarrando la doctrina del pecado contra el Espíritu Santo, habían condenado a muchas personas diciéndoles que habían pecado contra el Espíritu Santo. Y nosotros vamos a dar 7 clases sobre el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y vamos a aclarar todo lo que se dice y lo que no se dice, y cómo los seguidores de este falso profeta son totalmente faltos de cultura en temas teológicos y bíblicos. Entonces, yo aquí tengo todo mi material de estudio, tengo toda mi biblioteca lista acá, incluso estoy usando 7 inteligencias artificiales para no equivocarme en nada, y tengo toda mi selección de matrices bíblicas, la cual he decodificado la Biblia en más de 20 años. Incluso llegando a estudiar 18 horas por día la Biblia. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo corté con ese grupo disidente que había acá del falso profeta en el año 2004. En el año 2005, perdón. Y me llevó 10 años hasta el 2015 el empezar de cero y empezar a estudiar por mí mismo y tener una experiencia personal con la palabra de Dios y obtener la luz que me disipó todos los errores, y pude ver que el tiempo ha demostrado que el falso profeta y sus seguidores se equivocan, se siguen equivocando y también son falsos profetas. Pero en este caso, vamos a ver que no se entiende lo que es la doctrina del pecado contra el Espíritu Santo, la entienden mal, la aplican peor y condenan personas. Y yo ya les había contado este testimonio personal de que aquí a una chica que había hablado a este falso profeta por teléfono, y yo les conté el testimonio, ustedes ya lo saben. La mamá de ella estaba enferma, la hija sufría mucho, no conocía mucho el adventismo, recién estaba empezando, o sea que no se la puede culpar. Entonces ella le pedía a Dios como podía que su madre no se muera, y su madre se murió. Y los hermanos, la iglesia, tuvo compasión de esta hermana y la consoló. Pero el falso profeta hizo algo. Resulta que esta hermana le agarró un shock, y es entendible, le agarró un trauma, y es entendible porque la madre murió. Y ella no estaba preparada para soportar la muerte de un ser querido como es una madre. Entonces se enojó con Dios y lo insultó.
pero así nomás, o sea, se enojó y lo insultó y le dijo no quiero saber más nada de ti y se fue. Y resulta que ella, pobrecita, en vez de consultar a gente que sabe Biblia, le fue a consultar al falso profeta y le dijo así: si tú has insultado la divinidad de Cristo, estás frita, ya estás perdida, no hay nada que hacer contigo. Y por eso yo les contaba que cada vez que se la ve a esta hermana, se la ve triste, se la ve desesperanzada, se la ve perdida, se la ve angustiada, todo porque este sinvergüenza espiritual le dijo que porque había insultado a Dios, ¿sí?, ya había pecado contra el Espíritu Santo y ya estaba frita y no había ninguna oportunidad para ella, y él decretó según su entendimiento doctrinal, él decretó que ella ya está perdida para siempre. Entonces, eso también lo hizo con muchos otros cristianos. Pero él no se dio cuenta de algo, y es que una de sus alumnas y seguidoras, que yo la conocía muy bien, justo porque no era muy entera, ¿no? Pero una chica linda, bonita, seguidora, perteneciente a ese grupo sectario que la iglesia adventista no aprobaba, también hizo una broma y vino y dijo: ay, una chica quedó embarazada. Por ejemplo, les parafraseo lo que pasó. Y esta que se cree, dice que va a venir a mentir ahora, que ese hijo que tuvo por fornicación fue creado por obra y gracia del Espíritu Santo. Ja, 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 ja. Pero como ella era seguidora del falso profeta, y lo sigue siendo, por eso le va mal, y no doy nombres, le ha ido mal en todo lo que ha emprendido. Resulta que como ella era seguidora del falso profeta, no, para ella hubo perdón. Para ella Dios es amor y Dios perdona todo. Lo cual ustedes pueden ver cómo los falsos cristianos místicos cambian de posición según la conveniencia y según la posición que en ese momento les toque vivir. Si el que ha cometido pecado es uno de sus seguidores, no les conviene condenarlo porque pierden seguidores y se le pueden volver contra ellos, abriendo sus ojos espirituales y viendo que en realidad interpretan mal las Escrituras y mienten y condenan. ¿Sí? Entonces, como muchos no entienden esta doctrina y andan condenando a medio mundo, ni entienden lo que es la divinidad del Padre, ni entienden lo que es la divinidad del Hijo, ni entienden lo que es la divinidad del Espíritu Santo, ni entienden lo que es la unión de la divinidad con la humanidad en la persona de Jesucristo, lo que teológicamente se llama la unión hipostática. El misterio de la encarnación tampoco lo entienden. Entonces, como no saben nada y no saben estudiar, siempre recurren al falso profeta. Pero como el falso profeta va para los 90 años y esto debe ser anunciado y denunciado para que si hay otro legalista, condenador, fanático, y yo me acuerdo que cuando entré a la iglesia me dijeron: tened cuidado con ese tipo porque es legalista, fanático y condenador. Y bueno, como yo era jovencito, no hice caso y terminé juntándome con ese grupo sectario que hasta el día de hoy existe.
pero está muy fragmentado. Y les voy a decir algo humorístico, algo gracioso. Está fragmentado porque sus miembros ya están casados, tienen que trabajar 14 horas por día, no les alcanza la plata, están muy enfermos con diferentes enfermedades, están gordos, están gordos, pelados o gordos peludos, pero no tienen la misma fuerza que antes, y debido a esa obesidad que tienen algunos, ya no tienen la misma movilidad para correr a pelear o debatir con alguien. Es más, la piensan bien, porque saben que ahora no cuentan con el asesoramiento del falso profeta que va para los 90 años. Y tampoco está a disponibilidad de ellos cuando ellos quieran. Pero ese falso profeta es el que les enseñó a ellos que si uno dice una palabra contra el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, ya ha cometido el pecado contra el Espíritu Santo y está frito. Y así la arregla él. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Enseñar todo el tema de vuelta para que ustedes puedan tomar nota y volver a poner todo en su contexto. Porque el sujeto y los sujetos que lo siguen, ¿saben lo que hicieron? Sacaron el texto de su contexto y de su comparación de texto y no tomaron en cuenta lo que dice el testimonio del Espíritu de Dios, o sea, el espíritu de profecía. Bendito sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a ver en esta serie, y antes de hacer la oración para comenzar, te di una pequeña introducción, te di contexto de lo que pasa acá en Tucumán y te di aclaraciones. Y es triste ver cómo los seguidores de este falso profeta no quieren entrar ya en conflicto conmigo, con mis amigos, con mi equipo, con mis asesores, porque van a perder mal. O sea, ellos saben que van a perder mal, porque nosotros sí tenemos el tiempo para estudiar la Biblia, que es el tiempo que ellos no tienen. Y cuanto más le consulten al falso profeta, que aclaro, no está siempre disponible para ellos, precisamente porque va para los 90 años, porque tiene problemas de enfermedades, porque tiene que medicarse, porque también tiene que atender la economía de sus familias, entonces todos están apretados. Sin embargo, esta clase está siendo dada. Entonces, te he dado un poco de introducción, de contexto y de aclaraciones para que no pienses que yo estoy dando esta clase simplemente porque estoy atacando. No, estoy defendiendo. ¿Se entiende eso, hermanos? Estoy defendiendo. ¿Por qué, mis hermanos queridos? ¿Por qué estoy defendiendo? Porque el ataque ya fue hecho. Fue hecho interpretando mal la doctrina del pecado contra el Espíritu Santo y condenando a personas inocentes, ¿sí?, que no merecían ser condenadas. ¿Saben por qué? Porque los mismos que creían haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo los traía de nuevo a los pies de Cristo. Y al traerlos de nuevo a los pies de Cristo, hermanos, yo les pido que usen un poco de lógica teológica. Satanás no te trae a los pies de Jesús buscando la limpieza, el perdón y la redención. ¿Sí?
Algunos dirán, bueno, pero ellos están teniendo el arrepentimiento de Judas. No importa que tengan el arrepentimiento de Judas. No importa que tenga el arrepentimiento de Judas. ¿Me entiendes? No importa que tenga el arrepentimiento de Judas. Te explico por qué. Cuando Judas se arrepintió con remordimiento y culpa, que es un tipo de arrepentimiento, porque sí se arrepintió, pero es un arrepentimiento incorrecto. Pero es un arrepentimiento al fin. Entonces, ¿qué pasó? Si Judas, en vez de ahorcarse, iba a Cristo y le decía, Señor, perdóname, porque yo te entregué, Cristo en el acto lo perdonaba. Porque Cristo no puede rechazar a nadie que viene a Él. Y Él lo explica en Juan capítulo 6. Para los que nunca han leído la Biblia, lean Juan capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Punto. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si Judas hubiera venido a los pies de Cristo, Cristo lo hubiera perdonado. Fíjense el caso de Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Y tanto la Biblia como el espíritu de profecía dice que la primera vez lo negó con malas palabras y maldiciones. La segunda vez lo negó con malas palabras y más blasfemias. Y la tercera vez lo negó con más malas palabras y más blasfemias. Comparen todos los escritos de la Biblia y del espíritu de profecía, y el apóstol Pedro blasfemó y lo negó con blasfemias. Y resulta que estos críticos míos, ignorantes, no saben que Pedro sí sabía que Jesús era el Hijo de Dios, lo cual determina que Pedro sabía que Jesucristo era divino en cuanto a ser Hijo de Dios, y era humano en cuanto a ser el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesucristo tiene 2 títulos. Como Hijo de Dios es Dios, y como Hijo del Hombre es hombre. Entonces, Pedro declaró, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y aún así, conociendo y discerniendo la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios, lo negó 3 veces, y cada vez peor, lo dice la Biblia y el espíritu de profecía, y dice que fue un pecado terrible de blasfemia contra Dios, y lo negó 3 veces. 3 veces pecó contra el Espíritu Santo, porque la divinidad de Cristo es Espíritu Santo. Porque dice, 2 de Corintios capítulo 3, porque el Señor es el Espíritu. Entonces, ¿por qué cuando Pedro fue a Jesús, Jesús lo perdonó? Lo cual demuestra que estos críticos, con los cuales yo no estoy de acuerdo y que son seguidores de falsos profetas, no entienden teológicamente ni bíblicamente nada acerca de la divinidad y humanidad de Cristo y de la unión hipostática en misterio que se dio en el Hijo de Dios. En fin, para empezar, te doy el título de la serie. Serie doctrinal: el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Clase número 1, título de la clase: apologética contra las malas interpretaciones.
o sea, de este tema. Y subtítulo: preparándonos para el engaño de los falsos intérpretes manipuladores. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque muchos utilizan textos bíblicos de las Sagradas Escrituras para manipular a las personas, sacándolos de contextos, sacándolos de la comparación de textos. Y claro, bueno, ellos nunca van a aprender porque no están escuchando esta clase, porque esta clase es muy larga para ellos. Y claro, ellos no tienen tiempo, porque tienen que estudiar mucho, y porque claro, como se casaron a los 15 años, o a los 20, ya tienen que sufrir llorando a gritos acerca de cómo mantener una familia sin haber estado preparados para saber lo que es el matrimonio y la responsabilidad que tiene un esposo con una esposa. Qué bien hubiera sido que lean El Hogar Cristiano y testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio escritos por la hermana White. Y bueno, ahora andan ahí en llamas, ¿sí? Y lo único que hacen es, lo máximo que han llegado a hacer es ser maestros de escuela sabática. O sea, que es enseñar la leche espiritual. Porque tiempo para profundizar la escuela sabática tampoco tienen. O sea que la dan así nomás como viene. Sin embargo, hay maestros de escuela sabática que son profundos y tienen tiempo para profundizar la escuela sabática. Entonces ya te di el título de la serie, la clase número 1 y el subtítulo. Así que prepárate, porque vamos a derribar el argumento de los legalistas, condenadores, fanáticos y manipuladores espirituales, manipuladores religiosos, que cuando tú te quieres sentar a debatir bien con ellos, no quieren porque saben que uno de tanto preguntar va a llegar un momento en que su discurso, su narrativa teológica se va a contradecir. Así que, hermanos, comenzamos esta serie y espero que sea una edificación y una defensa fuerte para que nadie interprete mal el pecado contra el Espíritu Santo y para que nadie lo aplique peor. Así que hacemos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, a pesar del cansancio, Señor, a pesar de que estamos retomando estas nuevas actividades, enseñando la Biblia ya en el año 2025, estamos estudiando, Señor, una serie doctrinal con temas doctrinales para aclarar cosas que muchas veces no hay tiempo para aclarar. Te damos gracias por todo el tiempo que nos concedes para estudiar mucho la Biblia y enseñar mucho la Biblia. Y te damos gracias porque nos permites extendernos en la enseñanza y dejarlas como un legado para aquellos que realmente quieran tomarse un tiempo para tener una experiencia personal con la palabra y aprender de los siervos que Dios pone para que enseñen correctamente la palabra, para que tracen correctamente la palabra tuya. Querido Dios, perdona a los hermanos que están escuchándonos, perdónale sus pecados, ayúdalos, Señor, perdona todos sus pecados, hazle ver que tú eres un Dios de amor y que tú con cariño y amor explicas de una manera perfecta y detallada, hasta en cada jota y en cada tilde, lo que tú nos quieres decir. También te pido por los hermanos que tienen problemas de salud, enfermedades,
angustias, problemas familiares. Te pido por ellos, Señor, para que ellos puedan estar sólidamente anclados en la fe y que esa fe pueda transformarlos y hacer milagros en su vida, milagros naturales o sobrenaturales, los que tú creas conveniente, pero por sobre todas las cosas, Señor, por sobre todas las cosas, te pido por mí, para que yo siga firme en la fe y para que se note en todo el mundo lo que es conocer la palabra de Dios y cómo hay que trabajar el estudio de la palabra de Dios con paciencia para que la palabra de Dios se interprete a sí mismo como tiene que ser. Te pedimos la inspiración del Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la Biblia y vamos a hacer 7 clases del pecado contra el Espíritu Santo para que ustedes no tengan miedo a esta doctrina, no le tengan miedo, porque cuando yo entré a la iglesia me pasó lo que le pasa a todos los adventistas nuevitos que entran a la iglesia, que lo asustan con una doctrina o lo asustan con otra, sin explicar bien en profundidad las cosas, porque no tienen tiempo, porque no les da el tiempo, porque no les da la fuerza ni la resistencia mental dada por el Espíritu de Dios para poder explicar estas cosas que necesitan ser explicadas en forma extensa y en detalle. Así que, hermanos, preparen sus Biblias, ¿sí? Tomamos un poco de agua y vamos a ir a la palabra de Dios, empezando con una problemática. Entonces vamos a ir a Jeremías capítulo 4 y con este espíritu de oración, que tengo, decirle a Dios: querido Padre que estás en el cielo, todo esto te lo dejamos en tus manos, sigue con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a ir a Jeremías capítulo 4 para ver una problemática. Jeremías capítulo 4. Bien, hermanos, entonces vamos a Jeremías capítulo 4 y estamos viendo pura Biblia ya, hermanos, ¿no? En esta hora ya estamos entrando en pura Biblia. Yo les muestro el texto en su contexto para que ustedes puedan ver la problemática que hay hoy en día en nuestra iglesia y que se aplica a nosotros, porque estamos en estado laodicense. Leemos Jeremías capítulo 4, versículo 20 al a ver, ahí vemos, hermanos. Jeremías, busquen. Bien, hermanos. Lo tomemos desde el versículo 19, ¿ok? Jeremías capítulo 4, versículo 19 al 22. Y esta es la problemática que existe hoy. Esta es la problemática que existe hoy, hermanos. ¿Cuál es? Dice Jeremías capítulo 4, versículo 19 al 22 así: mis entrañas, ¿sí? Me duelen las telas o fibras de mi corazón. Mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Eran los castigos que iban a sufrir el pueblo de Dios.
que se aplicaba a ese tiempo y también ahora. Pero noten, quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado porque toda la tierra es destruida. Porque toda la tierra es destruida. Y ahora noten lo que dice. Noten lo que dice. En un punto son destruidas mis tiendas. ¿Cómo? En un punto son destruidas mis tiendas. En un momento mis cortinas. Versículo 21. ¿Hasta cuándo tengo de ver bandera y tengo de oír voz de trompeta? Versículo 22. Y menos mal que lo dice la Biblia. Menos mal que lo dice la Biblia, la Sagrada Biblia, porque si no, me apedrearían si lo digo yo. Pero bueno, esto es lo que dice la Biblia y la Biblia es perfecta. Y ustedes saben que lo que está escrito, escrito está y la escritura no puede ser quebrantada. Y dice así, porque mi pueblo es necio. ¿Cómo? ¿En qué estado podemos encontrarnos? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes. No me conocieron los hijos ignorantes. No me conocieron los hijos ignorantes. Estamos viendo actualmente el cumplimiento de este pasaje de Jeremías, capítulo 4, versículo 22. Cuando yo lo leí, hermanos, la Biblia es tan perfecta que te explica todo lo que quizás nadie te había explicado y te explica las consecuencias del por qué pasan las cosas. ¿Se acuerdan cuando yo le conté un montón de veces en clases a ustedes que había hermanos que decían, no, dice, cuando yo entré a la iglesia estudiaba muchas profecías, pero ya no estudio, o ya me olvidé, o me dan miedo, o me alarman? Bueno, si te alarman es porque estás estudiando mal, ¿se entiende? Si te alarmas es porque estás estudiando mal. Pero es triste decir que este versículo se aplica a nosotros, por eso, si no cambiamos, vamos a tener herejías doctrinales, herejías morales y herejías espirituales. Y dice así, primero, porque mi pueblo es necio, pero aparte de ser necio, no me conocieron los hijos ignorantes. No me conocieron los hijos ignorantes. No me conocieron los hijos ignorantes. Y para mí es tan fabulosa esta frase, hermanos, que realmente si la Iglesia de Dios estudiase fervientemente la escuela sabática cada día, ya estaría preparada para enfrentar todo lo que se viene en el mundo. Pero ni siquiera eso ya se estudia. Y noten lo que dice el versículo 22. No me conocieron los hijos ignorantes, y los no entendidos, porque hay gente que no es entendida en la Biblia, y lo he visto porque suben al púlpito y en vez de predicar la palabra de Dios terminan contando un cuento de Caperucita Roja. ¿Se entiende, mis queridos hermanos? ¿Y quiénes son? Son los que desprecian la Biblia, el espíritu de profecía,
los libros de la teología adventista, lo que enseña nuestra propia iglesia. Por eso es que esta serie y todo este canal de YouTube está en contra de los grupos disidentes, de los líderes sectarios, de los que quieren hacer lo que se les da la gana, de los que no quieren estudiar la Biblia, el espíritu de profecía, la teología adventista, la documentación que corrobora y lo que enseña nuestra iglesia. Por eso es que el versículo dice eso. Y yo no quiero ser parte, yo no quiero ser un hijo necio de Dios, ni quiero ser un hijo ignorante. Noten lo que dice el versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Ah, no esperabas que yo te enseñe esto, ¿verdad? Y es lógico, te lo tengo que enseñar yo, porque no te lo van a enseñar, porque si te lo enseñan, los que quieran enseñarlo, caen ellos también en la bolsa, porque son precisamente ellos los que predican sermones livianos y que no tienen nada que ver con la verdad presente. Entonces, noten lo que dice el versículo 22, habla de tres clases de hijos: hijos necios, hijos ignorantes e hijos no entendidos. Y aunque ustedes no lo crean, con tú solo ir un sábado a la iglesia ya los ves. ¿Quiénes son los necios, los ignorantes y los no entendidos? Entonces, porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Sabios para mal hacer y para bien hacer, esos ya no supieron. Para bien hacer, esos ya no supieron. ¿Se entiende, hermanos? Para no hacer, esos ya no supieron. Entonces, vamos ahora a Jeremías. Vamos ahora, hermanos, a Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículo 3 y 4. En Jeremías capítulo 5, versículo 3 y 4 dice así. Bueno, te leo el 3. Te leo el 3 porque ¿se acuerdan que les conté que había gente que dice que Dios no castiga? Bueno, parece que nunca han estudiado el mensaje a la iglesia de la Odisea. Dice: Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Qué precioso, hermanos. Si tú tienes la verdad, conoces la verdad y andas en la verdad, Dios te mira a ti y dice: Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotástelos y no les dolió, consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. Ahí está el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es cuando yo, con una palabra blasfema, con una conducta blasfema, con un pensamiento blasfemo, con un sentimiento blasfemo, en un contexto de rebeldía perpetua o de rebeldía con persistencia hasta el final, peco contra el Espíritu Santo. O sea, el pecado contra el Espíritu Santo no es decir una palabra, insultarlo y que después yo me dé cuenta y me arrepiente y pida perdón. Eso no es pecado contra el Espíritu Santo. Porque resulta que había una vez un hermano pícaro que me decía: ¿y entonces cuándo se cumple? Si vos decís que no se cumple con un insulto, entonces ¿cuándo se cumple?
Entonces, la pregunta de él estaba bien hecha y era pícara. Y ahora yo me he tomado el tiempo en todas estas horas que vamos a estudiar para contestarle bien clarito cuando se cumple, que es algo que él no sabe. Y que si lo llega a saber es porque se ve apretado contra las cuerdas y tiene que confesar que es así, porque si no, queda como no sabio. Y encima menos sabio que yo, porque le hice la jugada de tomarme el tiempo para estudiar bien el tema y responderle en todas estas horas que él no podría enseñar, porque yo lo conozco y sé que no tiene tiempo. Entonces, noten lo que dice el versículo 3. Azotástoles, o sea, le diste azotes, azotástelos y no les dolió. Consumístelos y mira, por más que Dios los azotaba, no les dolía. Si los consumía, no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron tornarse. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no te preocupes, no se me está olvidando nada, no se me está olvidando ningún detalle por explicar. En las próximas clases te voy a explicar, ya te expliqué lo que es el pecado contra el Espíritu Santo, o sea, una actitud de rebeldía y obstinación perpetua o hasta el fin. O sea, una rebeldía persistente. ¿Sí? Ahora, te tengo que pasar a explicar otra cosa, si no, no vas a entender. Otros no le llaman pecado contra el Espíritu Santo, le llaman blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero lo que tampoco saben, porque nunca han estudiado, y claro, es más fácil hacer salideras, juntaderas, comilonas, festejos, cumpleaños, antes que ponerse a estudiar la Biblia. Y por eso no saben, y por eso después quedan condenados al ostracismo, porque no han estudiado y de pronto descubren que otro hermano sí lo estudió y lo dio bien explicado y largo. Y ellos se van a arrepentir diciendo: cómo perdí el tiempo, y en vez de estar disfrutando aquí comiendo, hubiera podido estando estudiando este tema y enseñándolo para que cientos de miles de personas aprendan. Pero no lo hice, lo hizo otro. Y en el tiempo del fin se sentirán mal, porque no habrán predicado ni enseñado el Evangelio a muchos. Ahora, noten, hermanos, el versículo 3 te muestra que la blasfemia contra el Espíritu Santo también es lo mismo, una resistencia perpetua o una resistencia persistente hasta el final. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, pero no es una palabra de insulto. Y aquí es lo que te quiero enseñar, porque te voy a ilustrar. Te voy a ilustrar enseñándote para que tengas un poco de cultura teológica. En las próximas clases te voy a mostrar que hay 4 tipos de blasfemias. Está la blasfemia de la palabra, o sea, del insulto. Está la blasfemia del pensamiento. Está la blasfemia del sentimiento y está la blasfemia de la obra. O sea que hay pensamientos blasfemos, sentimientos blasfemos, conductas blasfemas y palabras blasfemas, lo que me lleva a explicar de nuevo esto. Se puede blasfemar con el sentimiento, se puede blasfemar con el pensamiento, se puede blasfemar con las obras y se
puede blasfemar con las palabras. ¿Se entiende eso, mis queridos hermanos? Entonces, leemos Jeremías capítulo 5, versículo 3 y 4, y dice así: Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotástelos y no les dolió. Consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron tornarse. Yo empero dije: por cierto, ellos son pobres. Han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. Entonces, hermanos, como no quiero dar clases largas, porque si no se ponen celosos mis críticos, voy a dar una clase corta y voy a leer el versículo número 4. Dice: yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Entonces, hermanos, corto acá el estudio y seguimos en la próxima clase, para el que hacer más corta la clase, nadie tenga, digamos, la excusa de decir: yo no la estudié esta clase porque era muy larga. Bueno, yo te la hago corta, pero eso tiene un defecto. Te voy a tener que dar 10 millones de clases entonces. Pero bueno, te la hago corta. Así que vamos a dejar acá que ha sido una perfecta introducción, y después en la próxima clase te voy a enseñar cosas que no vas a poder creer lo que quiere decir. Así que terminamos con una oración y vayan masticando, porque ya te he tirado muchos centros para que vayas entendiendo lo que va significando este concepto de pecado contra el Espíritu Santo o blasfemia contra el Espíritu Santo. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos aquí para estudiar tu santa palabra y queremos seguir estudiándola la próxima clase. Te pedimos por favor, Señor, que te quedes con nosotros y atiendas los pedidos de todos los hermanos que tienen pedidos en sus corazones. Todo esto te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos ilumina, nos guarda, nos inspira con su Espíritu y nos da la compañía de tus santos ángeles. En el nombre de Jesús, amén.